compra, vende, tasa, valoriza tus vehículos e inmuebles. Visítanos en nuestra tienda www.carrosok.com. Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juan? Y un saludo y agradecimiento también a todas las personas que nos siguen, que cada vez se incrementan más, porque Sí, encuentran que en Carros OK, tanto en este canal de YouTube como en la página web de Carros OK, hay temas súper interesantes para las personas, para un segmento que no sabe mucho del sector transporte y para los que saben, porque pueden confrontar también conocimientos, Juan. sí, efectivamente, Mili, en realidad Carros OK se ha venido imponiendo, ya seguimos avanzando en las suscripciones, hay gente que no se suscribe, pero Así hay es. gente que nos sigue, que nos lee también. Y eso para nosotros es fundamental. Le damos las gracias a todos ustedes, amigos, por seguirnos, por estar siempre presentes en Carros OK. ¿Y cuál es el tema, Mili, de hoy Pero día? que no les gusta suscribirse, suscríbanse. Sí, claro, Porque sí lo suscríbanse. necesitamos. Sí, necesitamos de ustedes realmente. Bueno, antes de empezar, quería comentarles a nuestros amigos, a quienes nos siguen, que estás de columnista, nuevamente has regresado a la revista Cóctel. Sí, pues sí, Mili, muchísimas gracias. De verdad me satisface realmente haber sido nuevamente invitado a la revista Cóctel para escribir. Yo escribí una columna de cuánto sabemos de carros hace 2, 3 años atrás. La pandemia en realidad Eso. pulverizó un montón de cosas, se han tenido que reacomodar nuevamente las empresas. Y hace poco me escribió Carlos Amorós, que desde este espacio te envío un fuerte abrazo, Carlos. Y gracias por permitir que nuevamente siga escribiendo en la revista Cóctel, una revista que me parece muy interesante, muy bonita, tiene de todo, es muy amena. Así es. Y te doy las gracias, Carlos, tú eres el director de la revista. Y bueno, me dijo Juan si podía volver a escribir de carros, y a mí me encanta hablar de carros, así que le dije, vamos de nuevo, ¿no? Y en este número has tocado un tema sumamente interesante y creo que más importante. Sí, lo pueden leer ustedes, amigos, en Carros OK, entran ustedes al blog. Hablé sobre la importancia del sector automotriz. La importancia del sector automotriz, Mili, queridos amigos que nos siguen, en realidad va mucho más allá, y en el artículo comentaba que de la acción primaria que realizan los vehículos, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a ir al concesionario, nos quedamos embelesados, ahí nos quedamos embobados, digo también en el artículo, y nos dejamos flechar pues por cualquier vehículo que vemos, para que nos trasladen para nuestras actividades laborales, nuestras actividades comerciales, profesionales, o para nuestras actividades cotidianas, porque el vehículo es prácticamente parte integrante de la familia realmente. Así como tenemos nuestros canes, nuestros gatitos, nuestros amigos que nos acompañan siempre en el carro. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi perro. Los vehículos se han hecho ya prácticamente la extensión de la vida de la persona. La persona que no tiene carro, en realidad un poco que se ve corto por muchísimas cosas. Y sobre todo aquí un punto es del lugar donde vives. Si vives en un lugar céntrico donde tienes el transporte público para todo sitio, como podríamos hablar pues de Breña, de Miraflores, donde encuentras vehículos para cualquier lugar. Sí, en el caso de la Molina estás fregado, ¿no? Pero si vives en otro lado tienes que tener un vehículo, o sea, es una necesidad ya. Sí, claro que sí. Es una necesidad y también en las familias antes solamente había un carro. Sí, ahora ya Pero en depende cambio, de la ahora- cantidad de personas que tengamos en la familia. Sí, Y eso como genera trabajan por distintos genera sitios. también un caos, no solamente Así el es. vehicular, sino el caos, por ejemplo, donde uno vive, ¿no? Porque Sí. de repente te compraste un departamento que tiene solamente espacio para un vehículo, y en la casa ya tienes 2, o tienes 3, o tienes 4. Entonces creas un conflicto en el condominio donde vives, en la urbanización donde vives, en el lugar donde vives, ¿no? Porque te tienes que estar bronqueando todos los días con gente que de repente te pone en el carro en tu casa, en la puerta de tu casa,
y tú no puedes avanzar, ¿no? Porque tienes que estar peleando con la gente y ahí tienes que hacer una conciliación contigo y con la gente porque no puedes vivir No se puede peleando ser con así. todo el mundo. Pues, Y ¿no? también hay muchas personas que no saben manejar, pues. Hay un montón de personas. Ese tipo de persona, hombre o mujer, ¿eh? Hombre o mujer, que para salir de su casa y estás en una cuadra donde es tampoco ni pequeña, porque es de subida y bajada, y esa persona tiene que abarca las pistas y encima la vereda Sí. para dar una vuelta. Sí, pues, y ahí en realidad, bueno, lamentablemente en Perú, pues, y en América Latina, pues yo En recuerdo América que en Latina. algún momento estuve en México y en Cancún, por ejemplo, tenía el mismo problema, el problema de la semaforización, en Bogotá, por ejemplo, es horrible, es espantoso, o sea, uno se va a América Latina y te vas a Brasil, por ejemplo, tienes también el gravísimo problema de la cantidad, la densidad de carros es impresionante, ¿no? En Perú todavía tenemos, pues, 34 millones de personas, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que son 220 millones y 130 millones, un poco más de 130 millones en México. Entonces, fíjate cómo pueden vivir en una sociedad que cada vez se va complicando más, sobre todo porque los vehículos, decía yo, que cumplen esa función primaria, pero para aquellas personas cuya capacidad económica no es muy alta, o sea, cumple la función primaria de llevarlo, de traerlo, de hacer lo que representa el vehículo, mientras que, por ejemplo, la gente que tiene un ingreso discrecional más fuerte, el ingreso discrecional, hablando en términos simples, es lo que te queda, por ejemplo, luego de que cubriste tus necesidades. Luego que pagaste todo. Luego que pagaste todo, ese es tu ingreso discrecional, ese es el ingreso que te queda para que puedas comprar de repente algo mejor. Pero en este momento, así como estamos en Perú, no, pues ¿quedará? estamos fregados, ¿no? No creo que quede nada. No queda nada, porque los sueldos se han encogido, las cosas Sí. siguen subiendo de precio y bueno, mejor no hablemos de política. Sigamos hablando de la importancia del sector Pero automotriz. antes de que empieces con la importancia del sector automotriz, creo que también otro punto que ha obligado a las personas a adquirir un vehículo es por la delincuencia tan alta. Entonces tomas un taxi y resulta que el taxi es un ladrón, droga, roba, viola. Entonces muchas familias que antes no tenían vehículo porque pensaban no necesitarlo, ahora sí lo tienen, para evitar también un punto que es el de la delincuencia. Claro, pero vamos a hablar de este tema en otro momento, Mili, sobre cómo es que la gente toma decisiones para comprar vehículos, para endeudarse, pero el mercado se ha caído, hay una caída, hay una contracción. En enero tenemos la información, por ejemplo, que el mercado de camionetas, ojo, el mercado de camionetas que crecía ha caído 5.3% más o menos, claro. El mercado de automóviles va decayendo más y el mercado es el que ha caído más o menos en promedio un 19.4% en enero del 2024 comparado con enero del 2023. Y en el caso de las camionetas pickups y furgonetas, ahí se cae 13.7%. Fíjense ustedes, amigos, cómo está el mercado automotriz. Entonces, a pesar de que lo que tú comentas, Mili, de que, por ejemplo, ya la gente busca tener su carrito, el mercado se ha caído muy fuerte y eso deviene consecuencia de que los ingresos discrecionales son muy pobres, la gente no tiene dinero para comprar. Y en ese abanico de elecciones, en ese abanico de selección de productos, no se ve, no tiene la posibilidad la gente de escoger algo de mejor calidad. Por lo tanto, opta por vehículos con mucha inseguridad activa y pasiva, deja de lado vehículos con seguridad activa y entonces ahí tenemos los problemas pues Eligen lo barato. Eligen lo barato porque no alcanza, pues, ¿no? No alcanza, entonces... Y también las personas en esta elección de lo barato, muchas veces hemos hablado aquí que es importante al hacer la elección del vehículo que se va a comprar, de optar por uno seminuevo, ¿no? Porque ahí se están ahorrando bastante. Sí, sobre todo se están ahorrando la salida de la depreciación que cae en automático
desde el momento que uno obtiene la tarjeta de propiedad, porque hay mucha gente que dice, cae, claro, todos los carros se deprecian, pero se deprecian desde el momento que uno ya tiene la tarjeta de propiedad. Ahora, si la marca es una marca que no tiene posición, no tiene muy buena posición y que viene cayendo en el ranking competitivo, es peor, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado, amigos, y vamos a seguirle contando para que ustedes, amigos, revisen el blog de Carros OK. Ahí van a encontrar la nota, la importancia del sector automotriz. La gente que tiene más capacidad de ingresos, hay una diferencia entre el que no tiene muchos ingresos, pues, y opta a ir por vehículos con inteligencia artificial, ya son vehículos autónomos realmente, ¿no? El cambio fundamental que ha dado la industria en el sector es que ha ido evolucionando considerablemente para llevarnos ahora a vehículos que simplemente uno se sube al carro, los conduce, le da la orden de que nos lleve a tal o cual lugar, el GPS va buscando el lugar y entonces ya estamos en el sitio donde le dimos la orden que nos lleve, y luego el mismo GPS antes de llegar se va anticipando para buscar estacionamiento, ¿no? Busca el estacionamiento, y eso es parte de la industria automotriz, parte del desarrollo y la innovación que genera. Tiene que estar él como chofer. Claro, o sea, no necesariamente, porque los vehículos autónomos que todavía, por ejemplo, no lo vemos en Perú, ya se ve en Europa, en otros países desarrollados. Entonces ese vehículo ya no tiene el asiento delantero. Sí, O tiene, sí, cuando lo tiene, quieres. claro, cuando la persona Puedes quiere. manejarlo, Claro. o dejarlo que él maneje. Asumamos que tenemos un robot sentado en el lugar del piloto, pero un robot invisible, por decir, ¿no? Entonces uno entra, le da la orden por voz, porque ahora a través de todas las aplicaciones que ha generado la inteligencia artificial, hace que el vehículo nos lleve, pues le damos nosotros la orden y nos va a llevar. Nosotros estamos trabajando con nuestra laptop al costado y el vehículo va haciendo la chamba que ya nosotros hacíamos, y de andar estresados mirando que no nos chocáramos, ¿no? Porque la facilidad que ha creado el sector automotriz es que todos los sensores que tiene lo va alertando a la persona. Por ejemplo, cuando una persona de repente por exceso de trabajo pierde direccionalidad, hay un sensor que le avisa a través de una luz, se prende el sensor y le va avisando que se acaba de salir. De repente la persona se quedó dormido en el camino, se queda dormido. Eso es cuando la persona va manejando. Cuando la persona va conduciendo. En cambio, cuando la persona no conduce, el robot te lleva a donde el robot quieres. Prácticamente evita todo ese problema, y eso es parte del futuro que estamos nosotros haciéndole llegar a Perú, porque todavía, por ejemplo, nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. Si bien es cierto, tenemos vehículos altamente tecnológicos, al que le han puesto sensores de aproximación, sensores de retroceso, le han puesto los sensores en los espejos laterales para que nos avisen, los sensores de punto ciego, les han puesto el ASI, o sea, les han puesto una serie de cosas tecnológicos, de componentes tecnológicos que nos mejoran la vida, pero nos todavía mejoran la vida no lo siempre tenemos, y cuando nos mejorarían la vida siempre y cuando los demás conductores sean así tan ordenados como el robot. En cambio acá cualquiera te mete el carro, no solamente te mete el carro, sino es que justamente, por ejemplo, fíjate, asumamos que en este momento tú estás conduciendo, te mete el carro alguien, ¿no? El robot va a detectar que hay alguien intentando meterse al costado izquierdo, al costado derecho, en la parte de atrás se aproxima demasiado, entonces te van lanzando todas las señales. Pero para que tú ¿qué hace el robot, pues, en esas? El robot lo que va a hacer es tratar de, digamos, de eludir que alguien te choque. De alejarse, de eludirlo para que no te choque. Y va a ser peor. Para mí va a ser peor, porque en un sistema como el que vivimos, por ejemplo, aquí en Perú, donde la gente se te pega tanto que si el de adelante frena, se choca. Y eso, por ejemplo, lo ves todos los días en la Javier Prado. Estamos acá en Lima, en la Javier, todo el tiempo hay choques.
En la Panamericana Norte, en la analizas tú, Panamericana pero ¿por Sur. qué? Sí, Porque el pero, otro está pegado. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, es totalmente cierto lo que dice Emile. Lo que pasa que nosotros en Perú, por ejemplo, tenemos una ciudad caótica, una ciudad que alberga Totalmente. a más de 10 millones de personas. Ya en algún momento lo he comentado y he mencionado que Perú es una de las capitales más catastróficas que tenemos, ¿no? Y eso ocurre como consecuencia de que la ciudad no ha sido planificada. Ahora, por ejemplo, los alcaldes, para corregir el problema de darle a un espacio a los ciclistas, Es le han lo achicado, peor. le han achicado todo el... O sea, le han quitado un carril a las vías, ¿no? Entonces, Y sin sentido. claro, Porque sin hay sentido. algunas ciclovías que solamente tienen 3 cuadras. O 2 cuadras o 5 cuadras. Y eso es... La ciclovía le quitó espacio al vehículo de una carro, una camioneta. Le quitó el espacio, pero solamente son 5 cuadras. Como que Sí, la pues gente que va no a soluciona manejar nada realmente, 5 ¿no? cuadras. Como cuando hacen, por ejemplo, si tú te vas al centro de Lima y te metes al bypass que da para ese bypass que da de 28 de julio y baja hasta la avenida Arequipa, son 4 o 5 cuadras, realmente es un desperdicio de dinero. Igual que, por ejemplo, estás en La Molina y en el óvalo de la Monitor. Universidad Monitor, en el óvalo Monitor, ahí, por ejemplo, se ha generado un pandemonio realmente porque se ha hecho ese desfogue vehicular, pero mal definido, pues, ¿no? Mal Pero definido. ese desfogue da a un caos peor, Claro. a un lugar peor. Y eso es consecuencia de que no tenemos una ciudad planificada. Entonces, las ciudades del futuro, como ya se plantean, por ejemplo, en Europa, son las ciudades, digamos, más amigables. Y una de las razones por las cuales se crean vehículos eléctricos y vehículos híbridos es justamente para minorar la cantidad de carros que hay en el pavimento. ¿Por qué? Porque un vehículo, usualmente, el más pequeño puede medir 3 metros 80, 4 metros 50 más o menos, ¿no? Entonces hay vehículos eléctricos que miden solamente 1 metro 80, 2 metros. Entonces eso permitiría, por ejemplo, reducir, en lugar de tener un vehículo en la pista, tenemos 2. Y el caos vehicular un poco que se reduciría. Pero esa es parte de la importancia del sector automotriz, la robótica, el internet, las cosas, la industria de la web, el internet ha ido avanzando a tal punto de que, por ejemplo, ahora ya se piensa en la revolución 5.0. Hemos pasado por diferentes tipos de revoluciones, de la revolución industrial, hemos ido avanzando para ahora llegar a una revolución 5.0 donde, Mili, la gente va a tener que familiarizarse, o el robot va a tener que familiarizarse con la persona, con la finalidad de tener una sociedad mucho más amable realmente, ¿no? Bueno, las películas de ciencia ficción se van a quedar chicas que ya se está viviendo, ¿no? Sí, He visto sí. que en Japón me parece que ya los camareros, las personas que atienden en los restaurantes ya son robots, Exactamente. ¿no? Entonces hay un crecimiento en tecnología, pero acá, hablando de Perú, si vemos que, por ejemplo, en el nivel de educación han empezado las clases hace el lunes Sí. y los colegios destrozados, realmente esa tecnología de la que tú nos hablas, ¿cuánto tiempo va a demorar en instalarse? Porque además las personas, cuando por ejemplo compran un vehículo, muchas no se fijan si el modelo que le están vendiendo en Latinoamérica es idéntico al modelo que salió de Europa o que salió de otro lado. Claro, la configuración varía, la configuración vehicular varía y está casi planteada en base a ingresos. Mientras más ingresos tenga el poblador, entonces se configura un vehículo con una mayor cantidad de componentes tecnológicos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con elementos de seguridad muy importantes. Por eso es que en la década del 2000, o retrocediendo a la década del 2000, solamente encontrábamos vehículos
que tenían una bolsa de aire y algunos no la tenían. Se tuvo que imponer en Perú incluso el uso del cinturón de seguridad, porque vehículos no traían los vehículos los cinturones de seguridad, pero poco a poco va a tener que ir evolucionando y lamentablemente en Perú tal vez va a tener que tardar un poco más, primero porque no existe política pública de largo plazo. O sea, no tenemos a Perú definido en una mirada de largo plazo, enfocado, claro, en el sector transporte en nada. En el sector transporte sin nada. Siguen haciendo construcciones, nuevas urbanizaciones, donde solamente hay 2 carriles, cuando ya deberían ser las construcciones del futuro, por lo menos con 4 carriles en las casas. Claro, y no mucha tanto gente, problema. mucha gente cuando yo hablo, por ejemplo, de esto y comparo a China, yo recuerdo que estamos 2024, en el 2010 más o menos, China ya tenía pistas donde solamente circulaban las bicicletas. No había ni carros. Tenían 6 carriles, no habían carros y la gente decía, oye, estos están locos, estos chinos están locos. Pero lo que pasa es que estaban avisorando el futuro y ahora China, por ejemplo, tiene la ventaja de tener pues ahí toda la industria metida en un país de más de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, una proyección para enmarcarse dentro de un futuro que ya lo habían visto, o sea, lo habían planificado, pero lamentablemente en Perú no existe planificación, no existe mirada ni siquiera de mediano, ni de corto plazo, porque ahora, por ejemplo, el gobierno que lamentablemente está en la calle, no sabe qué hacer, no sabe ni siquiera controlar la delincuencia ha desbordado por completo, como tú decías, ¿no? La gente prefiere comprarse su carro porque si se va en el auto, en el bus, en el taxi o en el bus, va a verse expuesto a que lo asalten. Pero el problema también que mucha gente de a pie no se va a poder comprar el carro nunca, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Primero porque no tienen capacidad de acceder al sistema financiero. O sea, trabajan dentro de un sistema de informalidad. Hay que recordar, Mili, que Perú tiene más o menos un 80% de informalidad. Entonces, esa persona que tiene 80% de informalidad no tiene capacidad de demostrar sus ingresos, por lo tanto, no tiene capacidad de acceder al sistema financiero, no puede, está prácticamente desligado y eso hace que Perú caiga cada vez en el nivel de ventas y quedemos rezagados. Si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, Chile vende 3 veces más o 2 veces más de lo que vende Perú. El año 2024 me parece que llegó a los 400.000 vehículos, ¿no? Y en algún momento Argentina estuvo en algo de 900.000 y Perú no supera pues la barrera de los 165.000 vehículos y este año igual la venta va a quedar, digamos, disminuida, no va a avanzar porque tenemos un gravísimo problema, un gobierno que no atina para nada. El 2025 va a ser un año mucho más difícil todavía, porque es un año de elecciones. Entonces, los ingresos van a quedarse todavía licuados, la gente no va a tener todavía chamba y no sabemos pues qué va a pasar, porque si el gobierno que tenemos ahora toma todo el sistema jurídico, ya prácticamente a nivel internacional las inversiones quedan detenidas, ¿no? Entonces, ahí está el problema, en todo orden. Si no tenemos un sistema jurídico que avale y que garantice inversiones, entonces nadie quiere venir. Y sobre todo, Mili, que la deserción o la gente que se está yendo del país ha crecido. En el 2023 ya estuvo aproximadamente en algo de un poco más de 700.000 personas que se han ido. En el 2022 un poco más de 400.000 personas. Fíjate que en solo 2 años más de 1 millón. Y si comparamos desde el año 2000 más o menos al 2023, ya nos acercamos casi a la misma gente que haya entrado de los venezolanos. Ojalá, o sea, casi 4 millones de personas que se han ido del país desde el año, o sea, durante toda esta etapa, pero en 2 años se ha incrementado más porque la gente ya no cree en el país, ¿no? Pero el mercado automotriz, la industria, aún con todos los altos y bajos que ocurran en el mundo, va a seguir avanzando a pasos agigantados y muy pronto seguiremos teniendo de repente vehículos eléctricos e híbridos ya en mayores cantidades. Ha crecido el mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Perú, pero todavía estamos
muy despacio, porque no hay políticas públicas. Juan, el tiempo se nos fue volando. Sí, amigos, les Tenemos agradezco. que decir adiós. Sí, les agradecemos por estar en Carros OK. Visiten Carros OK. Si quieren leer la nota Suscríbanse. sobre la importancia del sector automotriz, ahí está. Mírenla, léanla en el blog de Carros OK. Los esperamos en uno de los siguientes programas donde pueda hacerlo contigo, con Mili, ¿no? Así es. Bien, muchísimas Nos gracias vemos. por estar en Carros OK.